manifestación, Señor Dios mío, de tu Espíritu, Señor, que viene de tu trono, Señor. Todo viene de ti, Padre, cómo no adorarte, cómo no alabarte, cómo, Señor Dios mío. Padre mío, si solamente tú eres digno de alabanza, solamente tú eres digno de exaltación, Señor, solo tú, Dios mío. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor Dios mío, tu iglesia, tu pueblo, Señor, viniendo a ti a adorarte, Señor, viniendo a ti, Señor Dios mío, abriendo nuestro corazón delante de tu presencia. Oh, Señor Dios mío, toca nuestra vida cada vez más, Señor Dios mío. Cada vez más nuestro corazón, Señor Dios mío, sea allí, Padre, tocado, Señor, por tu poder, Señor, por tu poder, porque es tu poder, Señor, quien llena nuestra vida, Dios. Damos gloria a ti y alabanza, Señor, que está en nuestro corazón, Dios, tómalo, Señor Dios mío, tómalo. Que tu palabra, Señor Dios mío, penetre allí, Señor, rompe la dureza aún. Si tú ves aún dureza, rómpela, Señor Dios mío, rompe toda estructura, Señor, todo paradigma, Dios, Señor Dios mío, y llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Señor Dios mío, de tu palabra de vida, de tu palabra de sanidad, de tu palabra, Dios mío, de levantamiento, Señor, de tu palabra, Dios, porque eres tú, Señor Dios mío, quien trae, Señor, a nuestra vida, Señor Dios mío, oh Señor, el alimento para nutrirnos, Señor, como tú quieres nutrirnos, Dios. Por eso aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre, delante de tu santa presencia, Señor, porque queremos aprovechar todo el tiempo, Dios, todo el tiempo, Padre. Por eso llévanos cada vez más, Señor, a aprovechar el tiempo, Padre, a estar en tu presencia, Señor. Oh Dios mío, háblanos al corazón, hoy lo pedimos, Señor, inúndanos, Dios mío, de tu ser, Señor, Dios mío. Por eso, Padre, aquí estamos en el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria al Señor, damos alabanza al Señor porque sus palabras son vida. Damos gracias al Señor porque Él ha venido a nosotros trayendo sus palabras, trayendo su consejo. El Señor es el que nos habla día tras día. El Señor es el que nos lleva a clamar todos los días. Todos los días estamos clamando, todos los días estamos recibiendo de su visitación, recibiendo de Él, porque Él es bueno, porque Él es poderoso y fiel. Y la palabra para este día, el Señor me transmitía en Lucas, el capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Vamos a mirar allí el nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Sabemos que Aarón era el linaje sacerdotal. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Habían dos cosas que tenían aquella pareja antes, como el Señor muestra, que eran como irreprensibles, que andaban justamente, que guardaban los mandamientos, pero habían dos cosas que estaban en contra allí de ellos. Primero, la esterilidad de Elizabeth y también la edad avanzada de ambos. Dice el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, ¿qué pasaba con Zacarías? En ese momento estaba sirviendo a Dios, era un sacerdote de Dios. Él servía al Señor allí, pero no tenía un linaje en sí, aunque servía al Señor. Él estaba pasando una vergüenza en su esterilidad allí de su esposa. Él pasaba esa vergüenza en ese tiempo.
Y dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Entonces miramos como allí lo que sucede, que Zacarías entra allí a ministrar en la presencia de Dios, pero había un tiempo, un momento donde ya Dios iba a aparecer a su vida, un tiempo donde lo iba a sacar allí de la esterilidad su esposa, un tiempo que mientras él servía a Dios, mientras él incensaba a Dios, llegaba el día del Señor para su vida, llegaba el día del Señor, donde él muchas veces tal vez había entrado, tal vez había participado del altar, tal vez había incensado, tal vez siempre entraba a la presencia de Dios, pero allí en ese tiempo Dios había escogido ese día, Dios había escogido ese momento para llegar allí a donde estaba Zacarías en ese momento y transmitirle el tiempo, lo que él iba a hacer. De ahí a un momento, lo que él iba a transmitir, lo que se le iba a entregar. Nosotros podemos estar pasando muchos momentos en la presencia del Señor. Tú puedes estar pasando tiempos en la presencia del Señor, pero va a llegar un día, el tiempo de la respuesta de Dios para ti. Va a llegar el día donde el Señor te conteste. Va a llegar el día allí donde Dios te envíe la palabra exacta en el momento exacto. Dios te va a contestar. Dios va a responder porque Él tiene un día de contestación. Dice que se turbó Zacarías al verle. Se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cómo? Tu oración ha sido oída. Después tal vez de mucho tiempo, porque ya eran de edad avanzada, había sido sacerdote ahí, Zacarías, se había ministrado en la presencia de Dios, pero al pasar un tiempo, había pasado el tiempo necesario donde ya Dios iba a enviar, no sería antes, no sería después, sino Dios tenía una encomienda allí, algo que iba a ser encomendado para ese tiempo justo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Se acababa el tiempo de la esterilidad de Elizabeth, se acababa un tiempo, y Elizabeth, su nombre significa pacto, significa promesa. Tal vez pasó mucho tiempo para que eso se llevara a cabo, pero Dios iba a magnificar su nombre sobre la vida de Elizabeth. Dios iba a visitarla, Dios iba a quitarle su vergüenza, Dios venía a visitarla allí, Dios venía a traer la respuesta necesaria y no solamente la respuesta para quitar una vergüenza, sino también un propósito que le sería encomendado, un propósito santo que venía, el propósito de Dios para ese tiempo, como hay propósito de Dios para tu vida, como hay propósito de Dios para tu casa, y aunque hayas visto pasar mucho tiempo y muchas cosas suceder y hayas ministrado en la presencia de Dios, hayas pasado tiempo de rodillas delante de la presencia de Dios y hayas clamado mucho tiempo, hayas derramado tu corazón delante de Dios muchas veces sin obtener respuesta, viene el día que cuando tú entres a la presencia de Dios no va a ser igual. El Señor va a enviar respuesta a tus clamores, a tus clamores. Por eso no debes temer. El Señor no quiere que temamos y Él ha venido hablando sobre el temor. El Señor ha venido hablando que saquemos todo temor de nuestras vidas, saquemos todo temor de nuestros corazones. Y dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cómo no temas? Un sacerdote que llevaba mucho tiempo ministrando allí. ¿Cómo no temas? ¿Cómo acaso no conocía del Señor? ¿Acaso solamente había quedado
en la letra, pero viene la manifestación sobrenatural de Dios y allí tiene temor porque no conocía lo sobrenatural. Podemos estar mucho tiempo nosotros clamando, orando, ayunando, pero desconocer el nivel espiritual al cual el Señor nos quiere introducir y que Él quiere cada día que nosotros estemos y entremos en su presencia, pero en lo sobrenatural de Dios. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Tendrás gozo y alegría. O sea que hasta ese día Zacarías y Elizabeth habían sufrido amargura y vergüenza. Tal vez allí va el sacerdote que no puede tener hijos. Allí va, lo hayan encasillado tal vez allí a Zacarías, de aquel hombre que tal vez le sirve mucho a Dios, ora mucho a Dios, permanece ministrando mucho a Dios, tiene mucho incienso allí, todo el tiempo permanece, pero mira, le han pasado los años y Dios no le ha contestado. Llegaba el tiempo donde su oración, lo que él había elevado al Señor, iba a tener una respuesta de parte al Dios de quien él servía, de parte del Señor Dios Todopoderoso. Enviaba la respuesta. Tal vez tú has orado al Señor muchas veces y has pedido al Señor muchas veces, pero el Señor quiere que hoy te fortalezcas, que hoy tomes aliento, que debes de saber que ya está siendo enviada la respuesta para tu clamor, está siendo enviada, porque todo aquel que milita para el Señor y todo aquel que ora y que clama y todo aquel que sirve al Señor no será avergonzado, todo aquel que se guarda para Dios, todo aquel que predica su palabra, todo aquel que teme, que se santifica, no será en vano. El Señor envía respuesta al clamor, envía respuesta a la súplica. Dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Él iba a honrar allí ese hogar y llamarás por nombre a Juan. Y tendrás gozo y alegría. Ya tu tristeza se va. Has sido mudado en otro tiempo. Entras en otro tiempo, Zacarías. Entras en otro tiempo, Elizabeth, en un tiempo donde vas a recibir la promesa de Dios, donde la vas a ver crecer allí. Entras en el tiempo en el que el Señor te ha querido introducir, en el tiempo de la respuesta, porque así como hubo un tiempo donde fue solo el clamor y la oración, y ore y no venía respuesta, ahora vienen las respuestas de Dios. Entras en un tiempo diferente, en un tiempo de respuestas del Señor, en un tiempo donde el Señor manifiesta su poder, y ese tiempo de Dios es de gozo y alegría, sin importar absolutamente nada, porque ahora el Señor ha venido a quitar la tristeza y el dolor a causa del nacimiento de un propósito, porque es un propósito. Juan era un propósito, no solamente para este hogar, no solamente para esta casa. Juan era un propósito para Israel. Venía un propósito en la vida de Juan para Israel. Israel también tendría una preparación, porque vendría el Cordero, porque vendría el Salvador. Israel también entraba en otro tiempo. Dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Era un propósito de Dios que venía sobre la vida allí de Juan el Bautista, un propósito elegido, enviado. Y cuando habla en el libro de Juan y dice, hubo un hombre llamado por Dios y enviado por Dios, que fue Juan, el Señor refiere allí cómo Juan fue enviado por Dios, cómo Juan venía con un propósito diseñado por Dios, asignado por Dios. Como tú y yo hemos venido con propósito. Tú estás en el país donde estás con propósito. El Señor te ha enviado allí. Estás en tu familia con propósito. Ahora hay que cumplir el llamado de Dios, el propósito de Dios.
Y Juan se sometió al propósito de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra, andará lúcido, sobrio y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y lo vemos como más adelante se encuentra Elizabeth allí con María y los propósitos saltan en el vientre. Porque el propósito de Dios, Dios une propósitos. Él no une personas, une propósitos. Y los propósitos saltan de vida porque se encuentran los propósitos de Dios. Y uno allí a Elizabeth y a María, porque esos dos propósitos estaban allí designados para esa generación, para ese tiempo. Lo que había el Señor llamado a Juan en ese tiempo a preparar el camino al Señor. Y será lleno del Espíritu Santo de Dios, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Había un propósito designado, demarcado sobre la vida de Juan. Era preparar el camino al Señor para la venida del Señor Jesucristo. Como ahora el Señor ha tomado un remanente en todas las naciones de la tierra. La iglesia de Cristo es la que prepara el camino para la venida del Señor. Porque el Señor está pronto a venir por su iglesia, pero la iglesia tiene que estar preparando ese camino, clamando allí al Señor para que sean ordenadas todas las cosas. Y vamos a mirar allí qué pasaba, cuál era en sí, qué sucedía con Juan el Bautista, qué sucedía con ese propósito santo. Juan no podía actuar de acuerdo a su manera. Juan no podía actuar fuera del propósito de Dios. Juan se sometió al propósito, nunca se rebeló al propósito, nunca hizo lo que le parecía. Él se sometió al propósito de Dios. Y dice allí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y el Señor me hablaba y me decía, en este tiempo muchos se convertirán a mí. En este tiempo estoy aligerando los tiempos, mi hija, estoy aligerando los tiempos y voy a convertir a muchos a mí y muchos se volverán de su camino del error, me decía el Señor. Muchos volverán a mí, muchos les haré retroceder aún del camino de muerte, porque muchos han ido siguiendo camino de muerte, de obstinación, de idolatrías. Muchos han torcido sus caminos y se han desviado creyendo seguirme a mí. Han seguido caminos de muerte. Muchos aún han seguido sus propios caminos, sus propios deseos, sus sueños, sus anhelos, quienes los han alejado de mí. Pero el Señor me decía, en este tiempo es cuando más ese ministerio de Juan el Bautista está sobre la iglesia. Preparad el camino al Señor, preparad el camino al Señor. Todo lo que está alto tiene que bajarse, todo lo que está muy bajo el Señor lo está levantando, todo lo que está torcido se está enderezando. Tú que clamas por un hijo, por una hija, tú que clamas por un esposo, tú que clamas allí para que entre en el orden de Dios, sigue clamando, porque vienen tiempos donde el Señor va a enderezar los pasos. Dios va a enderezar los pasos, mis amados. Dios va a enderezar los pasos de aquellos que se han torcido, de aquellos que se han salido del camino del Señor. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, con dos cosas que habían sobre el profeta Elías. Y una de ellas, me decía el Señor, es el respaldo que yo le di a Elías, el respaldo para levantar y restaurar el altar, el respaldo que yo le di a Elías aún para levantar
un pueblo, para levantar y para hacer volver los corazones, porque Elías, Dios lo usó, ese poder que Dios le dio a Elías para hacer volver los corazones a Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios en este tiempo sobre la iglesia hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Va a ser el Señor que toda rebeldía caiga, que toda rebeldía sea desarraigada de los corazones. Dios va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Va a haber una restauración, una restauración. El Señor va a hacer valorar lo que no se ha valorado hasta este tiempo. El esposo valorará a la esposa valorará al esposo, los hijos valorarán los padres valorarán los hijos. Entrará la restauración de Dios, porque esa es la restauración de Dios. Es el regresar a Dios, es el regresar de todo corazón, empezar a volver al Señor, volver a Dios, y van a empezar los corazones a ser compungidos, los corazones de los hijos, y va a haber un respaldo de Dios en la iglesia, en su remanente, en el que está tomando el Señor, en el que está tomando para Él, en el que se alinea en la voluntad de Dios, en el que ya no quiere ser más rebelde al consejo de Dios, en el que suelta a los hombres y se mete en la presencia de Dios, en el que verdaderamente atiende el consejo de Dios y le sigue. Dice el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y este es el tiempo, mis amados, el tiempo de mucha restauración para familias, de mucha restauración para los hogares, de mucha restauración para los hijos. Era volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y ese volver significa también que habrá mucho perdón, mucho reconocimiento, mucho arrepentimiento, porque hay que reconocer si nosotros hemos sido padres duros, hay que reconocer si hemos sido esposos o esposas duras, si hemos sido amargados, hay que reconocer y pedirle al Señor si hemos sido hijos rebeldes, que hemos seguido nuestros propios pasos y no nos hemos sometido a Dios, porque es a Dios. El Señor quiere sometimiento delante de su presencia, humillación delante de su presencia. Él es el que hace volver el corazón rebelde a la prudencia, Hay que ser prudentes, escoger verdaderamente, determinarse verdaderamente, encaminarnos verdaderamente hacia lo que Dios quiere. Muchas veces escogíamos el ano nuestro y tratábamos de espiritualizar las cosas, espiritualizar muchas veces nuestros errores. Y Dios no quiere más eso. Dios no quiere que todo orgullo sea quitado en nuestras vidas, que no espiritualicemos nada, sino que reconozcamos, sí, Señor, te necesito, mi casa te necesita, mi familia, Señor, hazlos volver a ti, Señor, hazlos volver, Señor, que se vuelvan de corazón a ti, Señor Dios mío, que suelten los altares y se vuelvan de corazón a ti. Todo altar glorifique tu nombre, Señor, porque si nosotros vemos los tiempos de Elías, todo lo que vivió Elías fue algo muy tremendo. Quiero que vayamos allí, a Primera de Reyes 17, y miremos un momento cómo fue Elías, qué pasó con Elías. Un poco vamos a mirar, porque es muy, muy largo, son cosas muy grandes lo que Dios hizo con este profeta, pero vamos a mirarlo en el espíritu, vamos a ver cómo fue, qué pasó con Elías, qué sucedió,
¿Qué es el espíritu de Elías? ¿Qué es el espíritu de la restauración? ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Porque Dios quiere abrirnos los ojos. Dios quiere que nosotros verdaderamente miremos con los ojos del espíritu. Que no andemos como ciegos, sino andemos verdaderamente lúcidos, mirando y contemplando y asimilando y obedeciendo lo que Dios tiene. Miramos allí en Primera de Reyes 17 y miramos allí que Elías no era de un origen hebreo, sino que él no tenía en sí un linaje, no, era sin especificación ni de tribu ni de familia. Él solamente aparece aquí en este capítulo 17. Él aparece anunciando una sequía devastadora para Israel. Él aparece allí mostrando el ministerio que Dios le había dado, que era totalmente confrontativo. Ese era el ministerio de Elías, un ministerio totalmente confrontativo. Y quiero que usted mire allí, el Espíritu me hablaba y me decía, así es, el Espíritu de Juan el Bautista en este tiempo, la manifestación de lo que ha tocado a Juan el Bautista, es lo que le ha tocado a la iglesia ahora, un ministerio confrontativo. No podemos ser pasivos, no podemos ser negligentes, no podemos quedarnos allí cruzados de brazos y esperar que el tiempo pase y el tiempo pase. Tenemos que ser confrontativos, tenemos que levantarnos porque hay lucha en los aires, porque la lucha en los aires se está enfrentando, hay confrontación en los aires y Dios respalda, mis amados, a todo aquel que entra en la voluntad de Él y se alinea, a todo aquel que dice, sí, Señor, yo te creo que este es el tiempo de la restauración, Señor Dios mío, yo creo que es así, mi Dios, yo creo, Señor Dios mío, que tú vas a restaurar mi casa, yo creo, Señor Dios mío, que tú vas a restaurar mi familia, sí, Dios mío, no me importa cuánto yo tenga que estar confrontativo, no me importa cuánto tenga que ser diligente, Señor Dios mío, cuánto me tenga que levantar, Señor, en este tiempo, cuánto tenga que dejar, cuánto me tenga que negar, Dios, cuántas cosas tenga que dejar de lado, porque hay muchas cosas que tenemos que dejar de lado, muchas, mis amados, hay muchas cosas que tenemos que dejar de lado para poder entrar en el conocimiento pleno de la voluntad. Por eso Pablo, cuando hablaba a la iglesia de Colosa, él no le iba a decir, mire, la voluntad de Dios es esta, aquella, la otra. No, decía, yo oro por ustedes para que les sea revelada la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la obedezcan. Porque si a usted se le revela la voluntad de Dios, usted sigue, usted cree, usted avanza. Una cosa es que usted le diga, mira, métase por allí, allá, haga esto, haga lo otro. Pero si usted no le viene la revelación de Dios a su vida, si usted no tiene esa revelación, solamente por revelación se obedece, se sigue, porque es lo que el Señor nos da a cada uno, esa revelación para poder avanzar, para poder seguir. Entonces dice el 17, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y vamos a mirar que Elías era un hombre obediente, totalmente obediente y sujeto, sometido a la voluntad de Dios. Y es tan importante que nosotros estemos sometidos a la voluntad de Dios. Es tan importante que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos diga, lo que el Señor nos diga en este tiempo, obedecerlo al Señor, no poner nada de intermedio, sino meternos en la presencia de Dios. Dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Si bien Dios traía un juicio para Israel, si bien Dios traía allí situaciones difíciles a causa del reinado que había, de aquel reinado pecaminoso de Jezabel y de Acab, si bien Dios había levantado a Elías como un profeta confrontador, como alguien que no le importaba ni su propia vida con tal de llevar la palabra de Dios allí y de manifestar la gloria de Dios en medio de una pecaminosidad, en medio de un pueblo que habían levantado 2 altares, que habían levantado, porque no era solamente que adoraran a Baal, si fuera eso, habían otros que levantaban altar a los 2, a Baal y al Señor, y nunca el altar del Señor puede estar mezclado con Baal. Hay que derribar los altares que se levantan en este tiempo. No doblaremos la rodilla ante los Baales de este mundo. Hay que levantar el altar al Señor. Hay que reedificar si está aún todavía caído, si todavía aún lo dejamos descuidado. Hay que poner al Señor allí en el trono. Quitar toda idolatría, llámese a hombre, llámese a trabajo, llámese a bienes, llámese a lo que sea. El Señor no quiere, y el Señor nos ha hablado de la idolatría, nos ha hablado de muchas cosas. El Señor ha venido a hablarnos al corazón en este tiempo, y así como en este tiempo se levantaban allí muchas cosas contrarias por el tiempo que se vivía. Y el tiempo que estaba viviendo Elías no era cualquier tiempo. Era un tiempo difícil, un tiempo de muerte, porque Jezabel había matado muchos profetas. Se había levantado para matar los profetas de Dios. Pero el Señor le había dado esa encomienda a Elías. Y es el espíritu que reposaba allí sobre Juan el Bautista. Y es una señal muy grande, mis hermanos, es una señal muy grande, porque la iglesia en este tiempo es la que está preparando el camino al Señor por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Empieza a preparar el camino y empezamos a ver el símil de cómo Elías en este tiempo, todo lo que había levantado y todo lo que él tuvo que negarse. Él salió de allí, se fue para aquel arroyo de Querit. No le dijo al Señor, ¿y no te parece, Señor, que deberías llevarme para otro arroyo? Yo creo que este arroyo está como muy seco. ¿Qué tal me muera de sed? 3 años aquí aguantando, 3 años que voy a hacer aquí encerrado en este arroyo. No, era un hombre obediente, un hombre sometido, un hombre que andaba allí en la comunión con Dios, un hombre de comunión, un hombre de entrega. ¿Por qué habla allí el Señor que Juan el Bautista también? ¿Cómo Juan el Bautista caminaba? Como si el Señor le dijo que pasase allí en el desierto y que estuviese de allí no se moviese, y que se alimentara allí con langostas y miel silvestre. Y no eran las langostas del mar que sacaba allí el mar, no, eran insectos. Y era el alimento de él allí. ¿Y él cómo se alimentó? De esa miel. Cómo el Señor empezó a hacer esa obra en Juan el Bautista, cómo Dios lo tomó como ese instrumento para preparar el camino, para que fuese preparado el camino, porque el Señor Jesucristo vendría. Y así nosotros en este tiempo tenemos ese llamado de Dios, iglesia. Tenemos todo el llamado que el Señor ha hecho. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Y así como Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo de Dios, hoy en día el remanente de Dios va a ser lleno, va a ser revestido del Espíritu Santo de Dios. Pero por el sometimiento, por la sujeción, por la obediencia, por la humillación delante de Dios, allí, por esa obediencia. Por eso Elías fue sustentado y fue guiado totalmente por Dios. Totalmente. Luego lo vemos más adelante, allí en el verso 8, y dice que Dios lo envía a una ciudad, a Sarepta de Sidón, una ciudad de Fenicia allí, una ciudad pagana.
porque los fenicios eran paganos, era una ciudad pagana, una ciudad gentil, donde se adoraba a Baal más allí. Pero era allí donde Dios le había preparado un sustento allí, un sustento por medio de una viuda. Porque si hay algo que muestra y que demarca el ministerio de Elías, y si hay algo que demarca en este tiempo aquellos que militan y que caminan bajo esa unción de Elías, es que hay viudas que sustentan lo que Dios hace. Levanta viudas. Dios Todopoderoso las unge, empieza a sostener. Mira cómo allí Elías, el Señor lo envió allí. Y esto parece algo fuera de lo normal, algo que uno dijera, Dios mío, cómo esa viuda allí con su único hijo, ahora viene este acomodado, a acomodársele. Eso es algo inaudito en los ojos naturales. Un acomodado. ¿Cómo puede acomodársele a una viuda? Y vamos a mirar allí cómo aquella viuda, el Señor la había preparado. Dice en el 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Ya pasa del arroyo, pasa a obedecer a Dios, a irse a otro lugar. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. Mira cómo. Yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. ¿Quién le había dado la orden? ¿De dónde venía la orden? Venía del cielo la orden. Él ya había preparado a aquella viuda porque era una viuda que estaba conectada con Dios. Una viuda que estaba allí con los sentidos espirituales abiertos en el tiempo justo de Dios. Y el Señor le había dado una orden a esta mujer. Y esta mujer habitaba, no olvidemos, Sarepta de Sidón, una ciudad fenicia, una ciudad pagana, una ciudad gentil, donde había un trono allí a Baal, donde se adoraba a Baal. Era prácticamente como si el Señor lo hubiese enviado allí a la boca del león, pero no, Dios tenía cosas grandes que hacer allí en medio de la casa de esa viuda. Entonces él se levantó, dice la palabra, y se fue a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan para pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en mi vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Mira cómo es. En los ojos naturales pareciese un hombre, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Ahora no pensó en el niño, no pensó en la viuda. ¿Cómo pasa eso? Pero es que Dios venía sobre esa casa para llevar esa casa a un nivel donde Él iba a ser el proveedor, donde Él iba a ser el sustentador. Y a causa de la obediencia de aquella viuda, el Señor se iba a glorificar. Miramos cómo Dios actúa en ese tiempo con señales indubitables del Señor, actúa allí y le dice, hazme a mí primero, porque no era Elías, era el Señor Dios Todopoderoso allí. Estaba probando muchas cosas. Dios prueba en nosotros. Por eso, no mires nunca tu escasez.
No mires nunca, tengo solamente 2 libras de arroz y tu hermano te pide 1 libra. No mires el día de mañana, dale esa libra, porque el Señor te quiere dar más. Él te va a probar en lo poco, Él te va a probar a ver si tú das, Él te va a probar. Muchas veces llega el Señor por medio de alguien, porque aquí era Elías, pero puede ser que llegue por medio de una hermana, de alguien que te diga, necesito esto. Y tú piensas, pero ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi comida mañana? ¿Qué será de mi comida pasado mañana? ¿Cómo voy a dar esto? Señor, tú sabes, tú conoces que si yo tuviera más lo daría, pero no tengo para darlo en este momento. No, el Señor te quiere llevar a un paso más allá para Él bendecirte. Mira lo que hizo esta viuda aquí. El Señor suscita y nos pide, así es, para darnos más y hacer milagros en nuestras vidas. Aleluya, así es. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Porque era Dios allí en Elías, iba a derramar esa bendición sobreabundante. Y no solamente natural, sino espiritual. Y de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. El orden de Dios llegó a esa casa. Primero Dios y después los demás. Cuando Dios reina en una casa, Él viene y pone todo en orden, todo en orden. Empieza el Señor, primero adórame a mí, primero sígueme a mí, primero dedícame tiempo a mí, primero honrame a mí, primero saca lo mío, primero dame honra en todo a mí, que yo voy a poner en orden tu casa, que yo voy a hacer todo en tu casa. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y desata Elías la palabra sobre esa casa. Porque si había una cosa en el ministerio de Elías, era las señales y el respaldo de Dios que siempre seguía como profeta de Dios obediente, como profeta de Dios que estaba sometido a Dios. Él no estaba allí donde esa viuda porque sí. No era porque él hubiera querido ir a acomodarse, no era porque nada, era que Dios lo había enviado. Ve a Sarepta de Sidón, ve y sigue, porque yo quiero entrar allí a esa casa y bendecir. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Y nosotros miramos en lo exterior y vemos las circunstancias y nos damos cuenta que había una sequía afuera. Porque si hay algo que demarca a Dios en una casa, en una vida, es que no lo rigen las circunstancias externas a esa casa, sino que la bendición de Dios está allí en esa casa, está allí sobre esas vidas y hace diferente todo. No importa lo externo, no importa lo que tú estés viviendo, no importa nada de lo que esté pasando afuera. Todo lo que está pasando afuera no entrará en tu casa, sino en tu casa está el reino de Dios. Rige el Señor gobierna y hace milagros sobrenaturales. Por eso la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Como quien dice, esta casa la rige Dios. Esta casa la rige el Espíritu Santo de Dios. Esta casa, llegó Dios allí, porque no era Elías, no era el hombre, era Dios que había llegado allí. Era Dios que había llegado allí. Y se le había dado el lugar. La viuda fue probada. Se le dio el lugar. Como Dios quiere que nosotros, en muchos aspectos, somos probados. Con estas circunstancias que hoy día estamos viviendo en el exterior, pero nuestras casas están bajo la cobertura de Dios, bajo la presencia de Dios. El Señor ha dado poder restaurador en este tiempo del espíritu de Elías sobre la iglesia. Está soplando sobre tu casa, está soplando sobre tus hijos,
sobre tu familia, sobre tu esposo. Está haciendo volver el orden de Dios. El orden de Dios está llegando a cada vida, a cada casa está llegando el orden de Dios. Y seguirá corriendo y seguirá corriendo. Y todo será ordenado, porque es que donde Dios está, viene el orden de Él. Por eso de nosotros simplemente obedecer. El Señor le decía a Elías, ve para allá iba. Siéntate ahí, quédate allí se quedaba. Porque es la obediencia de Dios, la obediencia que Dios nos da allí en el corazón, y hay que obedecer a Dios, obedecerlo. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero ¿por qué el Señor había escogido esa casa? ¿Por qué el Señor había preparado a aquella viuda? ¿Por qué el Señor había escogido allí ese lugar de todas las viudas que habían en Sarepta? Porque como lo dijo el Señor también, de todas las viudas que había en Sarepta, escogió aquella viuda y envió a Elías allí. ¿Sabías tú que somos escogidos, bienaventurados, elegidos por Dios para manifestar su gloria, para que su gloria sea manifiesta? Somos benditos del Señor porque Él se ha propuesto restaurarnos, se ha propuesto levantarnos, se ha propuesto sanarnos, se ha propuesto a romper las ataduras, las ligaduras, las cadenas y a traer ese levantamiento. Y miramos allí en el 17, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y allí hay algo muy tremendo. El Señor, Elías tal vez no lo sabía porque era hombre, pero Dios sí sabía por qué llevaba a Elías a esa casa, porque esa casa tenía un edicto de muerte y Dios venía a revocarlo. No la iba a matar tal vez el hambre, pero era el edicto de muerte allí que Dios venía a revocar de esa casa. Un edicto de muerte que Dios venía a quitar. Y como la hambre no pudo matar allí a aquel hijo, entonces vino la enfermedad. Pero Dios estaba allí en esa casa. El Señor Dios Todopoderoso estaba allí en esa casa y venía a revocar ese edicto. Dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Mira cómo es el corazón de esa mujer. Allí se humilló delante de Dios. Señor, yo sé que he pecado mucho contra ti, Señor. Dios mío, Padre. O sea, ella miró su pecado, miró su condición para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. El Señor revocó ese espíritu de muerte, sacó la mortandad y no solamente el Señor nos habla de allí de lo que Él hizo, sino también que muchos muertos van a resucitar, generaciones, el Señor las va a sacar de allí, como lo hizo con Lázaro, aquellos que estén muertos, aquellos que estén aún hediendo, el Señor por medio de la restauración, por medio de la manifestación en este tiempo de la restauración,
restauración. El Señor Dios Todopoderoso manifestará el espíritu de poder, el espíritu de la restauración, el espíritu de Elías, el espíritu que posó en Juan el Bautista para hacer resucitar lo que está muerto. Para que muchos corazones que han muerto a raíz de la dureza de corazón del pecado, muchos corazones de los hijos van a volver a Él. Van a salir, el Señor va a quitar la piedra de la dureza de aquella tumba donde muchos han estado allí. Y la va a quitar y los va a llamar por el nombre y ellos van a salir de esas cárceles, de esa muerte. Puede ser que tú veas aún hoy en día y veas y sepas quién tiene dureza de corazón de tu familia, quién aún está muerto espiritualmente. Pero viene el tiempo de la resurrección, viene el tiempo donde el Señor va a revocar todo edicto de muerte de las casas, todo edicto de muerte, todo edicto allí de las tumbas. Van a salir aquellos que una vez adoraron, aquellos que una vez participaron de la mesa, aquellos que una vez se gozaron adorando al Señor y hoy están duros de corazón y muertos. Pero el Señor los va a sacar de allí. Allí como el Señor obró y escuchó la voz de Elías clamando, porque hay otra señal en el ministerio de Elías, y es que Elías clamaba a Dios. Era un hombre de intercesión, un hombre de clamor, un hombre que doblaba sus rodillas delante de la presencia de Dios y clamaba al Señor. Un hombre allí humillado, siempre orando, siempre en la presencia de Dios, que no andaba por andar ni daba palabras allí atinando a ver qué le pegaba. No, un hombre de intimidad, un hombre que iba y obedecía, un hombre que donde el Señor le decía que fuese, él iba y la palabra que dijese la daba. Dice: Jehová oyó la voz de Elías, porque la voz de Elías era conocida para Dios. Porque los que interceden al Señor con corazón humillados, esa voz es oída. Él inclina su oído allí, dice: ahí está mi hija derramando su corazón a mí. Ahí está mi hijo clamándome de nuevo, una y otra vez, y no se cansa, y sin importar nada me clama, y sin importar nada me ruega. Entra a mi presencia y siempre me clama. Esa voz yo la escucho, esa voz la conozco, es la voz de Elías, es la voz de mi hija, es la voz de mi hijo. Yo la conozco y envío respuesta. Como conoció la voz de Zacarías el Señor. Y llegó el tiempo, no era otro tiempo, era el tiempo donde él enviaría a Juan el Bautista. Como le dijo aquel ángel allí: tu oración ha sido oída. Y así dice aquí: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Sabías tú que muchas de las oraciones van a ser contestadas en el tiempo justo, y parte de ellas es la resurrección de aquellos que tienen el corazón endurecido, de aquellos que están muertos? Y el Señor sabe cuánto tú has orado, cuánto tú has derramado el corazón como madre, como esposa, como esposo, como padre. ¿Cuánto has derramado el corazón aún por ti mismo? ¿Cuánto has derramado el corazón? Señor, ya no quiero pecar más contra ti. Señor, ayúdame. ¿Cuánto has derramado el corazón por la iglesia de Cristo en las naciones? Señor, por esa Tabita para que sea levantada, por esa niña que tiene que ser levantada, por esa iglesia que tal vez está allí ensombrecida, allí en los afanes de la vida, y has derramado el corazón allí delante de la presencia de Dios, por tus hijos, por todo has derramado el corazón. Esas oraciones están siendo contestadas. Dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre. Muchas madres van a recibir sus hijos, muchas madres los van a recibir en vida, muchas madres
Van a llorar, pero ya no de tristeza, ya no de dolor, ya no, ya no. Muchas esposas ya no van a dolerse allí y van a derramar lágrimas de dolor y de tristeza, sino de alegría, de gozo, de gratitud, cuando reciban a sus hijos allí en sus brazos o a sus esposos en sus brazos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco. En realidad, ahora sí sé que Dios está con usted. Muchos de los cuales te han visto orar, muchos de los cuales te han visto pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, te van a decir: ahora conozco verdaderamente que tú eres varón de Dios, viendo tu casa levantada, viendo tus hijos sirviéndole a Dios, viendo que todas tus oraciones no fueron en vano. Ahora conozco que tú eres hijo de Dios. Ahora conozco que eres varón de Dios. Ahora conozco que eres una mujer de Dios. Ahora conozco que en realidad tú sirves a Dios. Porque eso es lo que el Señor trae. El ministerio de Elías era un ministerio que no solamente fue para ese tiempo, sino que ahora está en medio de la iglesia de Cristo. En medio de la iglesia de Cristo. Y ahí siguen muchas cosas más que podíamos desglosar y mirar, todas las cosas tan grandes que por medio de la manifestación del poder de Dios hizo a través de este instrumento, pero que ahora el espíritu de Elías está sobre la iglesia, que es la restauración, un espíritu restaurador, un espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios para este tiempo. El Espíritu que estuvo en Juan el Bautista, donde caminó y preparó el camino al Señor. Es el tiempo donde el Señor está haciendo esa obra poderosa. Y Él entra en batallas espirituales tremendas, como ahora la iglesia, como ahora el remanente del pueblo de Dios, el que se está santificando, tiene esas luchas tremendas y son luchas espirituales, porque vemos que en ese tiempo había un reinado pagano de Acab y una alianza con Jezabel. Y miramos cómo en ese tiempo había una apostasía, un paganismo terrible, como ahora. Hay muchas cosas, muchas luchas espirituales, pero Dios le ha dado el poder a la iglesia que se santifica, a la iglesia que se mete en la presencia de Dios, a la iglesia que le busca, a la iglesia que le cree, a la iglesia que le obedece, a la iglesia que se prepara para encontrarse con el Rey. Damos gracias al Señor por esta palabra. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor Dios mío, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso y fiel, Señor. Yo glorifico tu nombre, Padre. Glorifico tu nombre, Señor. Yo te ruego, Señor Dios mío, que selles esta palabra en cada corazón, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, Dios mío, de los que aún van a escuchar y van a ver, Dios mío, este video, los que van a escuchar, Señor Dios mío, los que van a escuchar este audio, Dios mío, donde llegue, Señor Dios mío, que el Espíritu de Elías, Señor, de la restauración sea desatado, Señor Dios mío, sobre sus vidas, Señor. Dios mío, que hayan testimonios, Dios mío, de hogares restaurados, de todo, Señor Dios mío, ordenado, de ser puesto en el lugar que debe ser puesto, Señor. Que venga el orden tuyo, la ley, el levantamiento tuyo, Señor. Que vengan las señales, ese respaldo, Dios mío, a tu palabra, porque eres tú, Señor Dios mío, eres tú quien eres, Señor, el dueño, Dios mío, de tu iglesia. Y en este tiempo, Señor, quieres restaurarla, levantarla, sanarla, Señor, sanarla, Dios mío. Padre mío, damos gracias a ti por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Recibe toda honra, toda gloria, Señor Dios mío. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que continúas haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, Señor. Tú ya la manifestaste.